Sí, ahora vamos a hacer algo vamos a hacer. Ahora vamos a juntar todo y con todo esta información vamos a sacar varios trabajos. Bueno, ya está. Poca gente acá, me parece. No, y a partir de ahora, un relajo. Buenos días, buenos días. ¿Estás presente, Ángel? Sí, Miguel, y te estoy viendo. Bueno, qué gusto escucharte, Ángel, y bueno, hacer esta última presentación del año. La idea fue recoger una serie de pacientes que creo que son un problema no solo para nosotros, me parece que son un problema en general, dada la poca frecuencia, por lo menos, que tenemos nosotros de pancreatitis crónica. Muy probablemente ligada a que la ingesta alcohólica en nuestro país no es tan abundante como es en los países nórdicos, ¿no? Y no tan nórdicos, en los países del norte, digamos. Me interesaba compartir esto contigo porque la verdad que para nosotros son problemas de decisión, creo que van a ser muy interesantes, y nos interesa mucho recibir opiniones y enriquecer de alguna manera el arsenal de conductas o no, o de no conducta en pro de el tratamiento de estos pacientes. Así que la doctora Tosti ha preparado los casos y va a ser la presentadora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Tosti, soy residente de cuarto año del Hospital Privado de Comunidad. Vamos a presentar 5 casos de pancreatitis crónica. Voy a ir un poco rápido hablando, si no se me entiende o algo, por favor avíseme. Bueno, el primer caso es un paciente sexo masculino de 50 años de edad, no tenía muchos antecedentes de relevancia, excepto que era etilista de jerarquía y además tenía consumo de cocaína. Tuvo un episodio de pancreatitis aguda grave, como secuela tuvo un pseudoquiste pancreático y posteriormente se realizó quisto-yeyuno-anastomosis con colecistectomía laparoscópica. Después de dicha cirugía, el paciente presenta varias internaciones por colangitis leve que resolvían con tratamiento médico. Una de ellas, de las últimas internaciones, se le hizo una colangioresonancia que tenía la vía biliar extrahepática dilatada en la porción suprapancreática de 14 milímetros, pero la intrapancreática estaba estenosada, no tenía lesiones luminales, y el páncreas no se distinguía el conducto pancreático principal a nivel del cuerpo y de la cola. Esa es la imagen, como ¿se ve el sombrero? Esa es la imagen, como pueden ver, la vía biliar extrapancreática dilatada. Acá que no se ve el conducto pancreático excepto en cabeza, el wirsum. Otra imagen. Bueno, por los episodios de colangitis se realiza primero una IRCP con precorte, se coloca un stent plástico con drenaje biliar satisfactorio, repite episodios de colangitis, se decide el recambio del stent plástico porque estaba excluido con uno metálico expandible cubierto. También tiene un drenaje biliar satisfactorio. Estas son las imágenes de la segunda IRCP. A pesar de todo esto, el paciente continuaba con episodios de colangitis recurrente, eran episodios leves que requerían solo tratamiento médico, incluso algunos de tratamiento ambulatorio. Se solicita la ecoendoscopía y mientras tanto se le realizan marcadores tumorales que eran negativos. Ante la demora de la respuesta de la obra social a la ecoendoscopía, se repite la colangioresonancia
que sigue con la vía biliar de la misma manera, con el páncreas con pérdida del patrón nacional habitual, pero sin dilatación ductal, y lo que agrega es esplenomegalia y circulación colateral periesplénica y perigástrica. Sí. Ante los hallazgos de dicha resonancia se hace una tomografía que evidencia a nivel del proceso uncinado calcificaciones periféricas. Todo lo demás era igual a los hallazgos de la resonancia. Ese es el estén metálico. Ante este paciente, ¿usted qué haría, doctor Pierini? Bueno, tiene dos factores importantes, como se puede ver. Primero, sus antecedentes, sus comorbilidades, que tienen jerarquía, su etilismo, su hipertensión, sus medicaciones. Las imágenes se ve un arco duodenal muy abierto en todas las imágenes, y las calcificaciones ya le va poniendo una característica de esta patología, lo que haría por ecoendoscopía una biopsia del tejido pancreático. Y los análisis, sobre todo endocrinológicos, eran normales. La pregunta es en cuanto a la excreción de grasa por materia fecal y el tema de la glicemia y calcemia en circulación, que no lo vi. El paciente, los cuadros eran de pancreatitis, no de origen, no, el calcio era normal, no tenía lipidemia, no tenía otros signos. Yo no soy muy proclive, no sé cómo lo ves vos, Ángel, a hacer demasiado estudio, digamos, de insuficiencia pancreática. Me guío más por la clínica, porque no sé, si me diera normal, por ejemplo, descartaría que es una pancreatitis alcohólica. Yo a este paciente ya le puse el sello, digamos, yo mentalmente, de una pancreatitis alcohólica, y difícilmente lo cambiaría, ¿no? Este paciente le lleva con nosotros un periodo de tiempo de evolución que obviamente no evolucionó como un tumor. No hay muchas otras alternativas, y todo lo que presentó es compatible con una pancreatitis crónica. La presentación, ¿a qué va dirigida? Yo no estoy tan convencido que estos nos estén resolviendo el problema. Yo no sé si no nos están complicando el problema, y que ahora esta esplenomegalia que surgió no empiece a ser secundaria a una colangitis, digamos, recurrente, que esté afectando el hígado. Me interesa tu opinión con respecto a esto y de la gente de tu servicio. Sí, creo que más o menos en general coincido, Miguel. Creo que estos pacientes, cuando uno lo ve, ya tienen un rótulo, por lo menos en cuanto a la presunción diagnóstica, muy factible de que sea cierto, es decir, etilista con pancreatitis reiteradas y con procesos crónicos que llevan mucho tiempo. Uno tiene que llegar a pensar lo que vos has pensado. Cuando hay una alteración exócrina o endócrina, bueno, ya nos habla de un proceso que ya ha quemado etapas y que está en una etapa realmente muy peligrosa, y donde se suelen asociar otras patologías como ser, que es la que no tiene este paciente, por lo que veo. Este paciente tiene el alcohol, y bien sabemos que el alcohol, el etilismo, a veces lo relacionamos con la pancreatitis crónica, pero a veces la cantidad de ingesta no tiene que ver mucho con la pancreatitis crónica, que es otro factor que se ha demostrado ahora. Pero sí, estoy de acuerdo con vos en el sentido de que los stent sabemos que tienen sus complicaciones en esta patología, que son compresivas, porque ahí se ven en la imagen, hay una dilatación extrahepática e intrahepática de la vía biliar, o sea que hay un obstáculo, y donde a este paciente lo primero que yo le haría el tratamiento por salud mental, ¿no es cierto?
para ver si se quiere curar o no curar. Mientras esperamos la evolución del stent que se va limpiando, no veo una virsongrafía clara de que podría acompañar una pancreatitis crónica con todo lo que nos puede informar en cuanto a las imágenes. Es decir, creo que tenemos el diagnóstico presuntivo, tenemos que tener el confirmativo y en tanto el salud mental tiene que empezar a hacer un juego muy importante porque lleva mucho tiempo bebiendo y agudizándose su problema crónico. Discúlpame, el interés mío en presentarlo era, yo opino que este paciente estaría mejor tratado con una hepático yeyuno anastomosis que con el stent. Y un poquito, digamos, el objetivo de la presentación era, bueno, hacer este planteo y ver ustedes que tienen tanta experiencia endoscópica, si creen que son equivalentes los métodos o no, o que piensan que también puede ser una mejor alternativa una derivación quirúrgica. Sí, Miguel, ¿un ecodoppler tiene respecto a la imagen esplénica y portal que puede ayudar a interpretar la zona que está motivando la hipertensión? Eso primero. Y segundo, sí, yo creo que a todos los pacientes hay que darle un tiempo de oportunidades. Si no, cada vez se nos está terminando la evolución del paciente y ya entra en otra fase que es más peligrosa. E incluso la vía biliar, cuando uno va a operarla, estos pacientes que tienen stent en reiteradas oportunidades, es una vía biliar patológica, no es una vía biliar indemne en cuanto a todo. Tiene una fibrosis ya mantenida en el tiempo, una dilatación propia de su colocación de sus stent, y arriba sabemos que cuando esta patología no está del todo resuelta, porque pasa la vía biliar, pero abajo está estenosada también, realmente el riesgo de tener una colangitis aguda grave sería una realidad también. Bien, muchas gracias por las opiniones. Bueno, y continuamos. Bueno, antes de seguir con el segundo caso, una breve reseña de pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica es un proceso fibroinflamatorio progresivo del páncreas que resulta en permanente daño estructural que lleva a la falla de la función endocrina y exócrina. Como causas hay múltiples: el abuso de alcohol, frecuente, desórdenes genéticos, obstrucción ductal, y menos frecuente la pancreatitis tropical, la pancreatitis autoinmune, y por causas sistémicas como el lupus, la hipertrigliceridemia y el hiperparatiroidismo. Solo el 5 al 10% de los pacientes alcohólicos desarrollan pancreatitis, porque esto varía con la sensibilidad de la toxicidad que tiene cada individuo. Y en el 70-80% de los casos de pancreatitis crónica habría asociación con el abuso del alcohol. Pero la relación entre el alcohol y la pancreatitis crónica es tan compleja que se cree que estaría sobreestimada, y hasta el día de hoy no hay estudios que aclaren la verdadera prevalencia de la pancreatitis crónica inducida por el alcohol. Después hay otros tipos menos frecuentes, como la hereditaria, que es un grupo menor, que es autosómica dominante, con alta penetrancia, que se manifiesta antes de los 20 años y tiene alto riesgo de cáncer. Las causas de obstrucción del conducto, como el trauma, el pseudoquiste, litiasis, tumores, falla en la función del esfínter de Olbia y el páncreas divisum. La pancreatitis idiopática, que es la mayoría de los casos, asociada al consumo de alcohol, al trauma pancreático no reportado y algunas mutaciones genéticas, y la autoinmune, que es una forma rara y que incluye aumento de los niveles circulantes de gamma-globulina con presencia de anticuerpos IgG4 y otras enfermedades autoinmunes. Seguimos con el segundo caso. El segundo caso es un paciente de sexo masculino de 67 años de edad, con antecedentes clínicos de hipertensión, dislipemia y obeso, sin otros antecedentes de relevancia. Este señor llega al consultorio de gastroenterología para hacerse screening de cáncer colorectal y rechaza la colonoscopia, por lo que se le ofrece una colon-TAC. Esto fue hace 3 años, más o menos,
Y lo que evidencia la colon-TAC es, a nivel de la cabeza del páncreas, una imagen cálcica de 8 milímetros de diámetro, con el Wirsung y el conducto pancreático principal dilatados de 7 milímetros. El paciente se mantuvo asintomático, pero hace 2 años presenta el primer episodio de pancreatitis aguda leve, con un hepatograma normal, una amilasa de 800 y una ecografía con vesícula de paredes finas alitiásicas, vía biliar normal y la ya conocida dilatación del Wirsung. Estas son las imágenes de la vesícula y de la vía biliar, y esta es la del páncreas. Por los antecedentes del paciente, los hallazgos ecográficos y la tomografía previa, se vuelve a repetir una tomografía y no hay nada más que lo que ya se conocía, que era la dilatación del Wirsung con la litiasis en su interior, y no se observan signos de pancreatitis. Esto es un corte coronal, que se puede ver claramente la litiasis. Ahí se ve la imagen típica de la pancreatitis crónica. Es imagen en banana, en salchicha, que es todo circunscrito hacia el propio tejido, con una dilatación que generalmente no es uniforme. Es arrosariado. Ahí se ve una calcificación muy grande en la cabeza del páncreas, pero debe haber otros. Acá tiene que tener muy bien. Bueno, ante estos hallazgos se le realiza una colangioresonancia que evidencia la dilatación arrosariada del conducto pancreático principal de 7 milímetros, la litiasis de 5 milímetros, dilatación cística de varias ramas colaterales del conducto pancreático y la atrofia moderada del cuerpo pancreático. Esta es la colangioresonancia. Ante estos hallazgos le solicitamos marcadores tumorales que resultaron normales, se le dio el alta y se programó por ambulatorio una ERCP. Durante dicho estudio, la papila de Baxter era de aspecto normal, la vía biliar sí tenía material ecogénico, barro versus microlitiasis, que se hizo una esfinterotomía y se hizo un barrido, pero no se pudo cateterizar de manera selectiva el conducto de Wirsung y obviamente no se pudo sacar la litiasis. En el seguimiento el paciente estuvo asintomático, con buena respuesta a las enzimas pancreáticas, y se realizan 2 nuevas ERCP con intentos frustros de extracción del cálculo del Wirsung. Ante esto nosotros solicitamos una ecoendoscopía. La ecoendoscopía evidencia, además de lo que ya conocíamos de la litiosis en Wirsung y de la dilatación, el páncreas no tenía lesiones focales ni calcificaciones. Unos años después de la primera pancreatitis presenta la segunda, fue un cuadro leve, amilasa de 1700 con un hepatograma normal. Repetimos la colangioresonancia y ahí empiezan a aparecer más dilataciones quísticas de los conductos laterales. El paciente en el seguimiento estaba asintomático, con buena respuesta a las enzimas. Repetimos la colangioresonancia y tiene un leve aumento del calibre del conducto pancreático principal con hipotrofia en cuerpo y cola. Ahora la litiasis mide un poquito más, 12 por 7 milímetros. Ante este paciente, ¿usted qué haría?
Bueno, primero, y voy a insistir por algo que considero fundamental. Estos pacientes tienen que ser tratados del inicio, de cuando uno los recibe, porque se pierden después y llegan en este estado donde, no sé si tenía muchos síntomas de dolor, pero llegan con un páncreas atrófico, con dilataciones así arrosariadas, con dilataciones de segundo y tercer orden, es decir, un paciente donde cada vez más el compromiso y menos las posibilidades de tomar conductas expectantes no invasivas en el sentido quirúrgico. Lo cierto que a este paciente, yo creo lo primero que hay que tratar, y discúlpeme que sea reiterativo, es la parte de salud mental, porque siguiendo con su vicio, estamos fomentando todo esto que con el tiempo nos va a dominar. Segundo, el endoscopista, cuando vemos un paciente de esta característica, lo va citando y lo va controlando cada 6 meses. Es muy probable que tenga una endoscopía con una limpieza del Wirsung. Son muy poco reactivas las endoscopías a nivel del Wirsung que uno ve normalmente. Tienen muy poca reactivación en el sentido de producir una pancreatitis, algo, porque son conductos muy alterados por el permanente maltrato, ya sea por los cálculos o por el sedimento del contenido y las dilataciones que tiene. O sea que nos está, lo que quiero preguntar si tenía dolor, porque todo implica que con estos síntomas y las imágenes que ustedes están mostrando, hay una dilatación importante del Wirsung, que parece más de 7 milímetros a la vista, pero son muy lindas las imágenes, y que está comprometiendo y mucho la glándula pancreática. O sea, concretamente, si en algún momento fue a salud mental. Segundo, si se realizó el toilet del conducto de Wirsung, a ver si se hicieron las limpiezas, porque son, como ustedes bien lo demostraron, hacedores de seguir teniendo calcificaciones. Este paciente se intentó Jorge en varias oportunidades hacer la extracción del cálculo, ¿no? Pero no lo logró, lo intentó 3 veces y no lo logró. Y por otro lado, el paciente que también se atiende en Buenos Aires no lo habían alentado mucho a sacarse el cálculo. Con respecto al alcoholismo en nuestra población, yo hablo, nosotros no tenemos población hospitalaria, digamos, que probablemente sea gente más joven y con otra conducta o disconducta, digamos. Nuestros pacientes no son alcohólicos, digamos, inveterados. Nosotros le decimos que no tomen más, no toman más. No tenemos un problema. Está bien que tampoco es que tenemos cientos de alcohólicos, ¿no? Pero como ustedes verán acá, juntamos, digamos, 5 pancreatitis crónicas para presentar, no todas alcohólicas, pero digamos, no son muchos más. Supongamos que sean 20, ¿no? Pero no es mucho más que eso. Y en realidad es gente que toma lo normal. Lo que pasa es que el páncreas, de acuerdo a mi experiencia, lo digo, no porque esté publicado en ningún lado, pero me alertó sobre esto el jefe de clínica, que ya está jubilado, que hizo su residencia en el Massachusetts y que hizo rotaciones con los veteranos en Estados Unidos, y me decía que una vez que el paciente empieza con la pancreatitis crónica, ya no importa lo que tome, aunque sea un vasito, un brindis, igual le mantiene y le desencadena episodios. En los pacientes míos yo debo decir que les dije que no tomaron más y no repitieron más cuadros. Esto es lo habitual que me pasa en nuestro caso, y no los tengo que mandar a ningún lado. Ellos mismos no se reconocen como alcohólicos y tampoco hacen dependencia en el sentido de que hacen crisis, digamos, por dejarlo. No, lo dejan de la noche a la mañana sin problema. Son alcohólicos entre comillas, digamos. Su páncreas es más sensible al alcohol. Yo no creo que sean alcohólicos de verdad. Es un páncreas más sensible al alcohol.
Esos son los que vemos nosotros, ¿no? En concreto, este paciente, yo no tengo en claro qué representa ese cálculo ahí, si ese es el que realmente estamos viendo que sigue creciendo. Originalmente era de 5 milímetros, ya es de 12. Yo no tengo claro, y la literatura tampoco me lo aclara mucho, que el cálculo sea la causa de lo que está pasando y no la consecuencia de haber tenido, digamos, una pancreatitis crónica. Mi posición, bueno, fue intentar las veces que intentó Jorge, y bueno, ya a esta altura y teniendo un cuadro de pancreatitis aguda cada 3 años y en el medio que esté asintomático, la verdad que mucho no me preocupa. No sé, me interesa tu opinión, Ángel. Sí, estamos de acuerdo, totalmente. Ya se hizo todo lo posible y desde el punto de vista endoscópico, más no se puede hacer porque no se pudo tutorizar bien el Virsum, no se pudo detectar ni sacar los cálculos. El paciente sigue haciendo su patología y bueno, vamos a cirugía. ¿Y qué le harías en cirugía? No, yo no estoy planteando llevarlo a cirugía, Yo no estoy planteando nada, controlarlo. ¿Vos qué pensás? No, yo creo que este paciente, como vos lo mostrás, va a seguir con este problema crónicamente, tiene 60 y pico años, o sea que cada vez lo vamos a tener con otras comorbilidades, las posibilidades de hacer algo en el sentido no curativo, pero sí para evitar otras complicaciones que van a venir. Ya vemos bien la disfunción exócrina, endocrina y los algias, los dolores que son interminables. Al no resolverse la patología obstructiva, tener un Virsum de más de 10 milímetros, al tener calcificaciones, micro y grandes calcificaciones, y no poder darle un resorte, una limpieza endoscópica, no queda otra. No podés encerrarlo ni darle medicación porque no hay ninguna que te lo pueda disolver ni revertir la causa. Creo que el paciente hay que tratarlo en el mejor momento, sabiendo que es una cirugía importante, pero que puede provocar una limpieza oportuna, porque después este páncreas se lo ve muy pequeño, muy fibrosado. Si uno ve el Virsum y ve lo que te queda de arriba y abajo de páncreas, poco, muy poquito, ya está quedando con una fibrosis importante. O sea que, sinceramente, de hacerle algo, yo le haría algún apuesto que hemos hecho y que me gusta, porque, viste, me gusta lo que te va bien. Eso es lo que tenemos nosotros, nos va bien y bueno, y hemos sacado cálculo y esa satisfacción de hacer un toilet en el Virsum y que el paciente ande bien es única. Son pocos los casos, muy poco lo hemos presentado y realmente hay que hacerla cuando el método endoscópico ya ha dado todo lo que se tenía que dar. Debo aclarar que el paciente no es muy... primero que está sintomático prácticamente, digamos, hace una crisis cada 3 años, así que está sintomático, digamos, totalmente. Y segundo, que no tiene demasiado interés en hacerse ninguna intervención para mejorar de la nada, porque él está bien, digamos. Es para prometerle que quizás no haga una crisis cada 3 años, pero nada más. No es un argumento muy fuerte, digamos, para el paciente. Al paciente no lo convencemos. Nuestros pacientes son todos gente de alto nivel, digamos, socioeconómico, ¿no? Estos tipos de pacientes de pancreatitis crónica no son de bajo nivel, Nuestros pacientes son de alto nivel. A su vez son de alto nivel de comprensión. Y digamos, es difícil convencerlo de hacerse una cirugía compleja si en realidad él está sintomático, ¿no? Sí, de acuerdo. Por supuesto, es muy importante lo que decís. Uno puede pensar de lejos lo que se puede hacer, pero que es importante decirlo también. Hay que saber que este paciente cada 3 años a lo mejor se le puede ir adelantando sus episodios, pero yo creo que por el tipo de páncreas, por la dilatación del Virsum y por el contenido, no tiene otro camino que eso. Se puede esperar, por supuesto, no hay ninguna urgencia, pero si no hay no
no hay una posibilidad de destapar ese virus y bueno, el páncreas se va a seguir atrofiando y van a empezar a tener las mayores complicaciones, ¿no? Bien. Continuamos entonces con otro caso. Muchas gracias, Michel, por la sugerencia. Antes, una breve reseña de pancreatolitiasis. La pancreatolitiasis ocurre en menos del 1% de la población en general y puede ser verdadera cuando son dentro de los conductos o falsa cuando son en realidad calcificaciones del parénquima. Dentro de lo que es la patogenia estaría incluido el alcohol, la colelitiasis, las precondiciones genéticas. Esto sería por la fibrosis necrosis que genera la estenosis y obstrucción de los conductos, se estacia el jugo pancreático y forma piedra. Otro factor clave es la deficiencia de la histostatina que provoca la precipitación de carbonato de calcio y el aumento de los productos proteicos. También dentro del contexto de un hiperparatiroidismo primario, la hipercalcemia puede generar estos depósitos o los déficits y las alteraciones genéticas en el SPINK1, el PPSS1 y el déficit inhibidor de la proteasa alfa. Dentro de lo que serían los estudios de la pancreatolitiasis, la primera elección siempre es la ecografía abdominal por la disponibilidad, el bajo costo, la no invasividad y que muestra la dilatación del ducto. También en una placa simple de abdomen se puede ver la litiasis en proyección al páncreas. La IRCP es diagnóstica y terapéutica que permite ubicar la localización y el número de litiasis, además de distinguirlas entre las verdaderas y las falsas. La resonancia tiene una ventaja sobre la IRCP, es que no es invasiva y tiene buena especificidad y sensibilidad, pero la econdoscopía es el mejor método de diagnóstico. Este es un reporte de casos de Polonia de 16 casos entre el 2010 y el 2014, en el cual se fueron realizando distintos estudios para el diagnóstico de la pancreatolitiasis. Tenían 228 pacientes con pancreatitis crónica y el 7% la causa era la litiasis pancreática. Ahí en el cuadro se puede ver la poca sensibilidad de la ecografía abdominal y la mayor sensibilidad de la ecoendoscopía, la tomografía y la IRCP en el medio. Para el tratamiento, la IRCP sería la primera línea, como dijeron, principalmente cuando son pocas piedras y son pequeñas, localizadas en la parte proximal del cuerpo del páncreas, pero cuando son mayor y bloquean el conducto, se pueden hacer ondas de shock litotriptoras extracorpóreas antes de la IRCP. Y cuando todo esto falla, se elige la cirugía, que como dijo el doctor, la técnica más típica es el procedimiento de Cousteau con la modificación de Partington-Rochelle. Ahí se ve el procedimiento de Cousteau, la anastomosis con el páncreas del intestino en una I de Rux, y la anastomosis laterolateral es la modificación de Partington-Rochelle. Ahora sí, seguimos con el tercer caso. El tercer caso es un señor de 70 años, era hipertenso, tenía hipogonadismo primario y él sí era etilista, había sido colecistectomizado 10 años antes de que lo conozcamos, apendicectomizado. Tiene el primer episodio de pancreatitis aguda leve en el 2014 con un hepatograma normal, amenaza de 600, donde un paciente colecistectomizado fuimos directamente a la colangioresonancia, que evidenciaba un páncreas con una imagen redondeada, de bordes parcialmente definidos, de aspecto quístico, de 13 milímetros de diámetro en el cuerpo, con leve dilatación del tercio distal del conducto principal. Ahí está la imagen. Ante estos hallazgos le solicitamos una tomografía que evidenciaba lo mismo. A nivel del cuerpo parecía un pseudoquiste de 50 milímetros.
solicitamos una resonancia en la cual se veía que el quiste tenía 5 centímetros y estaba comunicado con el conducto pancreático principal por su borde inferior, y además tenía contenido interno levemente hipointenso en T2 que formaba un nivel líquido-líquido sugerente de detritus. El conducto pancreático distal a la lesión estaba dilatado y arrosariado. Ese es el detritus. Ante estos hallazgos se decidió realizar punción biopsia bajo TAC de dicho quiste, que la citología fue negativa para células neoplásicas, el cultivo fue negativo y los marcadores fueron normales. 3 años después de la primera presentan una nueva pancreatitis aguda, también un episodio leve, la ecografía solo presentaba el pseudoquiste, por lo que le pedimos una ecoendoscopía, tanto para identificar el quiste como para repetir la función aspiración. También resultó negativo para células neoplásicas, la bacteriología cultivó un Streptococcus anginus, pero esta vez la amilasa del líquido resultó mayor a 75.000 unidades litro y los marcadores seguían siendo normales para el quiste. Tiempo después presenta una tercera internación, también pancreatitis aguda leve. En la colangioresonancia el quiste permanece igual, observándose ahora como nuevo hipotrofia de la cola pancreática, además de la dilatación que ya conocíamos. Ante esto, se decidió realizar cirugía pancreática con esplenectomía. Dentro de los controles volvimos a pedir una resonancia en el cual el quiste impresionaba ir disminuyendo 15/22 y apareció otro intragástrico en la región submucosa de 17/19. Se seguía viendo la hipotrofia de la cola pancreática con la dilatación del conducto pancreático principal. Este es el nuevo quiste y esa es la última resonancia. Perdón, doctora, una pregunta nada más. Primero, qué lindas imágenes, estamos viendo, bárbaro. Y eso hay que también rendir un homenaje a los imagenólogos que pueden transmitir una gran ayuda en toda la interpretación de estos cuadros. Usted dijo algo de intragástrico. ¿Cómo es el tema? ¿Me lo puede repetir? Intragástrico. Dentro del contexto de una de las pancreatitis apareció un pequeño quiste intragástrico. Intragástrico. Sí, Ángel, yo opino lo mismo que vos. Ha sido algún hallazgo de casualidad, no debe tener ninguna relación con la patología ni con nada, así que lo vamos a obviar, digamos, ese hallazgo. La realidad es que estamos ante un paciente que ha hecho una serie de cuadros de pancreatitis. El paciente ya no bebe más. También es un paciente de buen nivel socioeconómico, y en realidad, si bien estuvo en plan de hacer una esplenopancreatectomía, la verdad, bueno, después mejoró, disminuyó, y la verdad que yo no tengo claro que le vaya a mejorar nada, porque creo que la pancreatitis crónica de él, ninguno de estos pacientes hizo cuadro de dolor crónico. Yo prácticamente diría que debo tener un solo paciente en 20, digamos, que son los que recuerdo, que quedó con dolor crónico. Por netilistas estoy hablando, porque después tengo otra pancreatitis crónica que está dolorida, que la vamos a presentar, pero ella no es alcohólica. El tema es que si obviamente el cuadro
es por la pancreatitis alcohólica, yo que le saque el quiste y la dilatación, bien gracias, digamos, no creo que le cambie el curso de la enfermedad. ¿Vos qué pensás? No, yo también pienso, estamos tratando las complicaciones de un cuadro que todavía no está definido su origen, su etiología, que muy probablemente siga su curso. Lo que sí le haría por vía endoscópica, trataría hasta de colocar un stent en la zona muda que hay dentro del quiste o pseudoquiste. Generalmente son quistes los de la pancreatitis crónica. Acá un pseudoquiste porque se sumó una pancreatitis aguda. A veces se puede llegar a colocar, tenemos algunos casos donde se colocó un stent y que podría vincular un extremo con el otro, pero por supuesto que es complejo, tenés que tener un operador de mucho manejo en esto, pero sí, no, todavía no sé de dónde viene la pancreatitis. Yo verlo crónico y que el paciente lo tolere y lo tolera bien, tengo que definir un poco más. Estoy de acuerdo con lo que decís vos. ¿Y cómo lo definirías? Sí, ¿Qué harías? yo lo que creo, estos pacientes, he visto unas pancreatitis producto de los medicamentos, sobre todo que dan los cardiólogos por arritmia y diurético, que aprendí mucho porque uno de mi equipo hacía pancreatitis a repetición y en ese momento tuvimos la suerte de tenerlo a Oría, que había visto algunos casos por medicamentoso de origen cardiológico, y justo lo que estaba tomando nuestro amigo, y se lo suspendimos y nunca más. No, yo ya tenía el bisturí listo para sacarle una parte del páncreas, y resulta que sacado el remedio mejoró y sigue con su pseudoquiste o su quiste, pero sin ningún problema. Pero creo que hay que buscar el origen, no sé cuál, a lo mejor idiopática y no tiene una expresión etiológica bien definida, pero lo importante es, si el paciente lo tolera, controlarlo, como bien han hecho ustedes. ¿Vos no pensás que este paciente era etilista reconocido, por él? No es que era... Porque hay alguna pancreatitis crónica que yo he visto que la ingesta de alcohol es diaria, pero no es importante. Este sí, era importante. Ahora dejó. Pero vos no relacionás una cosa con la otra. Vos pensás que es idiopático. Sí, entonces ni hablar, que no pruebe. Sí, hay que sacarle todo lo que pensamos que puede colaborar en esto. El alcohol, nada, pero explicarle bien. Solo tenemos un centro de salud mental que es el que es encargado de llegar hasta, con un seguimiento intensivo de estos pacientes, porque en el caso de ustedes son de nivel económico medio y para arriba, nosotros medio para abajo porque son de la construcción o son con ingestas de largo periodo. Repito, no son muchos, pero tienen una tarjeta de presentación bastante común, y el tipo de dolor generalmente vienen por el dolor, su hiperglicemia y su materia fecal alterada. Este paciente yo le suspendería el alcohol, si es alcoholista ni hablar, y ver cómo sigue, pero bien suspendido, no como una paciente que tengo yo, que le hice una apuesto y gracias a Dios mejoró muchísimo, una mujer, porque también se está viendo mujeres, en otros países se van de mujeres que nombre, y que vos sabés que no toma, me decía el marido, y resulta que abajo, le digo, miren abajo la cama, porque la señora la veía muy alegre, muy alegrona, y bueno, tenía sus cervezas depositadas debajo y su coñac debajo de la cama donde dormía. Se esperaba que el marido se duerme y volvía a tomar, y él no era común, pero bueno, se demostró que estos pacientes, siguiendo con su vicio, lamentablemente terminan provocando un estrago en el páncreas. En el caso, es interesante conversar porque las poblaciones son diferentes, ¿no? Nuestra población, por ejemplo, yo te diría que hay un solo grupo de nuestra población que son difíciles, que son los marineros. Los marineros y los petroleros. Acá no hay petróleo, pero a veces vienen, y esa gente es difícil, y difícilmente dejen el alcohol. Pero nosotros, la población local, digamos, es gente que uno le explica, le llama la atención, porque no se habían dado cuenta, digamos, no habían relacionado
que bebían, porque generalmente es el límite entre la definición de qué es ingesta normal es lo que toma uno, digamos, ¿no? Lo que uno toma es normal y lo que uno no toma ya es patológico. Pero ellos, en donde uno les indica, yo no tengo ningún paciente que siguiera. Y en general, el mecanismo de presentación, la clínica de presentación es un cuadro agudo, nunca es el dolor crónico, y tampoco lo desarrollan el dolor crónico. Dejan la bebida y hacen, bueno, una pancreatitis cada tanto, pero no dolor crónico. Prácticamente ninguno de los pacientes, excepto una que no es alcohólica, no tienen dolor en su vida habitual. Bien. Continuamos con el siguiente caso. Se trata de un paciente de sexo masculino de 57 años de edad, tabaquista, hipertenso, dislipémico y asmático, apendicectomizado. Nosotros, cuando lo conocemos, ya había tenido 2 episodios de pancreatitis 15 años antes. Lo conocemos en el tercer episodio, en el 2017, presenta una pancreatitis aguda leve, una rutina de laboratorio de hepatograma normal y amilasa de 600. El primer estudio que realizamos es una ecografía con vesícula de paredes finas alitiásicas, vía biliar normal y un páncreas con un conducto pancreático principal en límites máximos de la normalidad de 0,4 centímetros. Ahí en la ecografía se ve el páncreas, la vesícula con la vía biliar. Ante estos hallazgos solicitamos una resonancia en la cual a nivel del páncreas se ve leve dilatación segmentaria del conducto de Wirsung en su segmento distal, 7 milímetros de diámetro, y algunas de sus ramas a ese nivel. En el informe no podían descartar una neoplasia pancreática intraductal. Por estas resonancias le solicitamos una tomografía que se veía un pequeño quiste lobulado en cabezada del páncreas conectado con el conducto pancreático principal. En el seguimiento solicitamos marcadores que resultaron normales, les pedimos al servicio de gastroenterología que haga una endoscopía que evidencia una ampolla de váter de aspecto normal. Presenta una segunda internación por pancreatitis en contexto de consumo de analgésicos y corticoides por una cirugía dental. En el laboratorio solo tenía la hiperamilasemia. Repetimos la resonancia y tenía leve aumento del calibre del conducto pancreático principal a nivel del cuerpo y la cola, actualmente medía 4 milímetros, y permanece sin cambios la dilatación segmentaria del conducto pancreático accesorio en relación al proceso oncinado del páncreas.
se le da el alta y se decide realizar una econdoscopía, pero el paciente se pierde en los controles. Ante este paciente, ¿usted qué haría, doctor Pierini? Sí, y lo que muy bien dijo usted, una econdoscopía, que a veces, ahora los estudios son bárbaros, son muy lindos y se ve muy claro eso. Yo creo que en cirugía los cirujanos tenemos que rendir homenaje a dos pilares fundamentales que nos ayudan y mucho. Uno, a la imagenología, que nos ha mejorado estos últimos 10 años enormemente, todas las interpretaciones, y segundo, a la nutrición, que creo yo hablaba con Miguel, nosotros le debemos mucho a la parte nutricional. Estos pacientes en general, pancreatíticos crónicos, son catabólicos, que es otra de las características que suelen tener. Bueno, pero haría una econdoscopía, no me apuraría en nada. Ahora, el Wirsum se ve uniformemente dilatado. Me gustaría hacer dos aclaraciones. Este paciente en el 2000 tuvo su primer ataque de pancreatitis, al principio fue grave y le habían detectado alguna imagen en la cabeza del páncreas y en ese momento vivía en Buenos Aires. Tenía una ingesta importante de alcohol, también de alto nivel socioeconómico, digamos, medio alto. Lo veía oría, estuvo a punto de operarlo, después mejoró y bueno, y ahí quedó. Dejó el alcohol y no tuvo más episodios por 15 años, un poco más. Resulta que este episodio que hace ahora ocurrió porque se fue con la hija de vacaciones al Caribe a un centro, como llamo yo, a un feedlot y drinkelot, las dos cosas, y claro, tomó alcohol, qué sé yo, y después hizo la pancreatitis. Actualmente, si bien no ha vuelto, digamos, yo tengo el teléfono, lo puedo contactar, no es que esté perdido de verdad, digamos, sino que bueno, él está bien, dejó de tomar de nuevo, entendió enseguida, relacionó enseguida, y obviamente debe andar bien y por eso no volvió. Mi planteo es, el motivo de la presentación es, este paciente sería, tiene un IPMN tipo 2 y la pancreatitis la hace por el IPMN, o es alcohólica, digamos, o es alcohólica porque lo hizo únicamente cuando tenía ingesta alcohólica, digamos. Si no, en estos 15 años no lo hizo. Yo no tengo muy claro la causa. Creo que tiene que controlarse por el IPMN, pero no sé si le ofrecería alguna otra conducta, excepto la econdoscopía. Pero la econdoscopía tampoco tengo claro que me vaya a agregar más que si tiene algún nódulo, etcétera. Pero digamos, no porque me vaya a sacar la duda de si esto es un IPMN, porque la imagen parece, ¿no?, de una neoplasia mucinosa, pero de segundo orden. Ahí Germán Nifuri hace unas preguntas. ¿No tenés micrófono, Germán? Yo leo lo que escribiste, pero ¿no lo podés decir? Mandame por el chat si no tenés micrófono. Porque pregunta Germán Nifuri si tendría algún lugar un abordaje percutáneo. No le funciona el micrófono. Si tendría algún lugar un abordaje percutáneo. Bueno, no sé, yo no le veo, ¿no? El lugar. La econdoscopía, bueno, es lo que planteábamos. Nosotros le habíamos propuesto una econdoscopía, que es lo mismo que dijo
Ángel, una econdoscopía, punción para ver, pero bueno, más que nada me parece a mí para ver si tiene nódulos. Un tipo 2 me parece que hoy por hoy que no representa un riesgo significativo. Yo creo que si este paciente hiciera, no tiene litiasis, para el paciente con litiasis, no, pero de páncreas percutáneo no sé, pero era litiasis de conducto pancreático. No, percutáneo de páncreas yo no conozco, Germán, no sé si vos has escuchado, pero yo percutáneo de páncreas no conozco abordaje. No sé si Ángel tiene otra información. Con respecto a este paciente, yo plantearía controlarlo, seguirlo controlando, y bueno, si repite los cuadros, replantearlo. ¿Vos qué pensás, Ángel? Que bueno, creo que se puede llegar a hacer, pero también hay que tener cuidado con todos los métodos mínimamente invasivos. Y estoy de acuerdo con el seguimiento, sobre todo, incluso en este caso en particular, sacarle la causa que tiene una relación directa con la clínica, sacarle la causa y controlarlo, y que nos invite a todo al Caribe también, que eso es importante para constatar de que él no tome. Bueno, continuamos. Un poco para hablar de las neoplasias mucinosas bilateral intraductales, son un grupo bien caracterizado de neoplasia quística del páncreas, formadoras de mucina con potencial maligno. En un consenso internacional en 2012 se dividieron en dos categorías clínicas, las que tenían signos de alto riesgo y las que tenían características preocupantes, y se determinó que todas las que tenían signos de alto riesgo por ecoendoscopía eran aquellas que tenían componente sólido que aumentaba dentro del quiste y la dilatación del conducto principal era mayor a 10 milímetros. Los signos de alto riesgo adicionales a los que tenían características preocupantes era que haya un nódulo mural definitivo y sospecha de afectación del conducto principal. ¿Por qué? Porque la terapéutica debe ser diferente. Se recomienda a todos los pacientes que tenían signos de alto riesgo siempre la cirugía, y en los que tenían características preocupantes con agregados signos de alto riesgo, también la cirugía. Solo se podía tener un seguimiento estricto en los que tenían características preocupantes. Macroscópicamente, bueno, ya sabemos, son del conducto principal, de ramas accesorias o mixto, histológicamente es de tipo gástrico e intestinal, pancreático biliar o oncocítico. La experiencia sugiere que hay evidencia de pancreatitis crónica, que se identifica con frecuencia en la pieza de resecciones de estas lesiones, y que se podrían detectar por ecoendoscopía. La pancreatitis crónica, si bien se sabe que es un factor de riesgo para malignidad, estaría más relacionada con el adenocarcinoma, por lo que la transformación a una IPMN está poco clara. Un estudio japonés del 2017, con una muestra de 69 pacientes del 2010 al 2014, se evaluaron todos los pacientes que tenían esta neoplasia y que fueron a cirugía, y se compararon los hallazgos que previamente a la cirugía se habían hecho por ecoendoscopía y la incidencia de la IPMN y la pancreatitis. Estos son los criterios de Rosemont para la ecoendoscopía. En este estudio en ecoendoscopía se propusieron como criterios diagnósticos los focos hiperecoicos con sombra y aquellos sin sombra, los que tenían la vulnerabilidad en panal, la vulnerabilidad sin panal y las estrías fibrosas. Se excluyeron los quistes dentro de la clasificación porque también se forman dentro de lo que serían las IPMN. También se excluyeron las litiasis del conducto pancreático, los bordes irregulares del conducto, la dilatación de ramas laterales, la dilatación del conducto pancreático principal y el margen hiperecoico del conducto. Las ecoendoscopías las realizaron dos ecoendoscopistas y luego se compararon las piezas quirúrgicas de aquellos que fueron a resección, es decir, todos los que tenían IPMN con signos de riesgo o con características preocupantes agregados a signos de alto riesgo. En total tuvieron 69 pacientes con IPMN,
De ellos, 29 no tenían signos de pancreatitis crónica por ecoendoscopía y 40 al menos una. Y en los resultados, la pancreatitis crónica por ecoendoscopía, entre los pacientes, con pancreatitis crónica por ecoendoscopía, la IPMN invasiva fue significativamente más frecuente. Esto nos relaciona la IPMN con la pancreatitis. Continuamos con el último caso. Es una señora de 49 años de edad con antecedentes de migraña con aura, tiroidectomía, histerectomía, apendicectomizada. Esta señora la conocemos por primera vez en febrero de 2016, tiene una pancreatitis entre leve y moderada, 10 días de internación, había tenido alta la PCR. El primer estudio fue una ecografía que no tenía litiasis en la vesícula ni en la vía biliar y el páncreas era normal. Esta es la ecografía. La vesícula, la vía biliar. Ante estos hallazgos le realizamos una resonancia que tenía lo mismo que la ecografía, no tenía alteraciones en la vía biliar ni en la vesícula, y el páncreas solamente tenía cambios de pancreatitis. Se da de alta con buena evolución y a los días reingresa por dolor abdominal. Está 4 días internada, tenía solo en el laboratorio amilasa de 110, el resto del laboratorio normal, parámetros inflamatorios eran normales, y en la tomografía se evidenciaban 3 pequeñas colecciones a nivel del cuerpo del páncreas, la mayor de 25 milímetros. Esa es la tomografía. Ante estos hallazgos decidimos realizarle una gamografía para descartar colecistitis. Con buena evolución se le dio el alta. En el seguimiento las colecciones disminuyeron de tamaño, tenía marcadores negativos y se indicaron enzimas pancreáticas con buena respuesta. Al mes presenta una segunda pancreatitis, también es un episodio leve, pero en este caso la señora traía una ecoendoscopía de otra institución que informaba que presentaba microlitiasis, por lo cual le realizamos colecistectomía laparoscópica con infiltración del plexo solar. La colangiotransística evidenciaba una vía biliar fina de 5 milímetros de diámetro con buen relleno y pasaje de contraste a rodenes sin imágenes endoluminales, y la pieza quirúrgica no tenía litiasis, la mucosa era normal. Esta era la ecoendoscopía, el informe con presencia de microlitiasis, y esta es la pieza quirúrgica. Que no tenía litiasis. Bueno, la paciente tiene buena evolución, pero empieza con episodios de dolor recurrentes, se le empiezan a dar enzimas, pero no tiene ella constancia en la ingesta ni del creón ni de los analgésicos. En ecografías controles el páncreas normal, tenía parcial respuesta a la codeína con paracetamol, por lo que se plantea un bloqueo del plexo. Antes de llegar al bloqueo del plexo, presenta un nuevo episodio de pancreatitis, 6 días internadas, y se aprovecha para hacer el bloqueo por vía laparoscópica. En el seguimiento, a pesar del bloqueo, la paciente persiste con dolor. Estuvo con enzimas, con pregabalina, con diclofenac, codeína, y a pesar de las dosis máximas de codeína no mejoraba, por lo que comienza con metadona. Alteraba de una manera muy importante su vida. Pasaba 3/4 partes del tiempo del día en la cama, y la metadona además no la quería tomar porque le generaba sueño y depresión. Se le decide solicitar una resonancia con el hallazgo de páncreas divisum. ¿Qué? Sí.
En ese momento nosotros le hicimos una ecoendoscopía en nuestra institución, no tenía alteraciones. Presenta un nuevo episodio de pancreatitis también leve, y porque continuaba con dolor se le realiza un nuevo bloqueo, se realiza una alcoholización por tomografía. Después de dicho bloqueo presenta diarrea invalidante que mejora con la colestiramina, se prueba con osteotride, y ante empezar con dolor después de la ingesta se indica pregabalina. Nuevas internaciones entre 2016 y 2017 de reagudizaciones leves, de menos de una semana de internación cada una, con episodios también de deshidratación por la diarrea. Se le agrega como analgésico cannabis y además consultan la guardia múltiples veces con resultado de laboratorio normal, pero con requerimiento de meperidina endovenosa para mejorar las crisis de dolor. Esta es la última resonancia. ¿Qué haría ante esta paciente usted, doctor Pierini? Ángel, antes de que nos des tu opinión, te quería hacer un resumen. Se trata de una paciente joven, con una vida normal, digamos, es maestra, y bueno, desde que empezó con esto, que habrá empezado ya en el 16, dijiste, ¿no? Hace 3 años, su vida se ha afectado bastante. Por un lado tiene, yo digo pancreatitis crónica, sin embargo no tengo elementos, digamos, de imágenes que muestren una pancreatitis crónica, pero ella tiene cuadros a repetición de pancreatitis y en el intermedio, digamos, entre cuadro y cuadro, mantiene un dolor de base. Ese dolor de base no es menor. Actualmente se encuentra, la estoy manejando con metadona y anda bien. Ella tiene el inconveniente que trata de no tomar nada y entonces empieza con dolor y una vez que empieza el dolor ya es difícil manejarlo. Eso es muy común en toda la gente que cree que no tiene que tomar nada. Pero ella con la metadona lo maneja bien, con bajas dosis, muy bajas dosis. Está razonablemente bien. Nosotros la primer alcoholización, yo le hice, cuando la operamos de la vesícula, de prueba le infiltré el plexo celíaco con silocaína y ella anduvo muy bien una semana, estaba muy contenta. Por eso, en otra segunda internación, la infiltré con alcohol. Pero con tan mala suerte, porque ella es muy flaquita, que se me debe haber ido el alcohol hacia atrás, hacia los intercostales, y hizo una neuritis intercostal que la tuvo mal como 2 meses. Pero después de eso mejoró. Después, cuando se le hace una segunda infiltración en otra pancreatitis, hace la diarrea esta vasoactiva, consecuencia de la alcoholización, pobre, que la tuvo a mal traer y la tiene a mal traer, que tiene que estar con colestiramina, que tiene que controlarse antes de salir de la casa. Esto realmente ha sido un drama. Esta paciente, como verás, es un dolor de cabeza importante, ahora está mejor. Yo la presenté acá en el workshop de endoscopía, que estaban Guido Costamagna, Claudio Navarrete, estuvieron gastroenterólogos europeos de España, y la verdad que a nadie nos quedó muy claro si esto es por el páncreas divisum o no, si hacer algo o no, y la verdad que me interesa un poco tu opinión, porque digamos no tengo muy en claro el camino que seguir, ¿no? Ella dentro de todo ahora está bastante bien y creo que no ha tenido pancreatitis. Yo la he visto por consultorio un par de veces. Antes la veía todas las semanas, ahora viene cada 3 meses y ya habrán pasado como 6 meses o algo así.
La última fue hace más de un año. La última pancreatitis fue hace más de un año. Así que dentro de todo, ella está mejor. Pero me interesa tu opinión, Ángel. ¿Cómo interpretás vos este cuadro? Qué difícil, Miguel, incluso para terminar un año académico muy bueno, este caso realmente nos echa a perder un poquito las impresiones que podemos volcar como para solucionar casos interesantes. Porque si tenés duda, has hecho las consultas con los primeros endoscopistas del mundo y no tiene una vinculación real con ninguna de las causas más comunes. Es una paciente realmente difícil. Yo acá en nuestro workshop presentamos pancreatitis reiterada en un paciente con páncreas divisum, que motivó una serie de estudios y viste, estos pacientes son como lo presentan ustedes, estudiados y queriéndole disparar a lo que no sabemos, porque no sabemos bien lo que tiene. Si le hace infiltración con el dolor, el paciente ya se empieza a adaptar a tomar calmante y los calmantes a su vez tienen sus pros y sus contras y entramos en un círculo vicioso. Lo que el paciente está bien no le haría absolutamente nada. Si el paciente no está bien, le haría sinceramente con los operadores conocidos y que tenemos muy bueno acá, vos sabés, a la altura de cualquiera que puede tener experiencia, porque tienen experiencia en muy poca, porque hay muy pocos casos, pero los páncreas divisum hemos tenido con pancreatitis reiterada como y se ha podido hacer en una virsuntomía. En uno de los workshops estuvo Claudio presente y la verdad que el paciente no reiteró el episodio, pero uno cuenta lo bueno. No sabemos nunca bien qué hubiera pasado si le hubiéramos podido provocar una pancreatitis en ese sector o no le hubiéramos podido solucionar la causa real. Con esto te estoy diciendo que lamento como amigo no poder darte ningún tipo de otra orientación más que la que vos tenés, que me parece la justa. El paciente está bien, esperarlo y bueno, y no quedan muchas otras causas, más que la conocida, que es páncreas divisum como factor desencadenante de estas pancreatitis agudas, que con el tiempo van a ser crónicas, porque pancreatitis aguda reiterativa terminan haciendo una fibrosis y como consecuente una pancreatitis crónica. Te comento lo que se comentó en el workshop, que les costaba pensar que fuera una por el páncreas divisum, porque no tenía dilatado el divisum como para pensar que hubiera alguna dificultad de drenaje. Habíamos descartado, como pregunta Nifuri, dislipidemias y otras causas de pancreatitis, incluso la biliar, porque hubo que operarla por la ecoendoscopía, pero yo ya le había alertado a la paciente que esto no era litiásico. Ningún paciente litiásico queda con dolor entre los episodios, digamos. Eso es de pancreatitis crónica. Y a pesar de que no tenga imagen, ¿no? Y después, hablando en off the record con Navarrete, él me planteaba un poco lo que decimos, que mientras ella esté bien, nada, pero que si empieza a repetir cuadros nuevamente, que él intentaría hacerle una papilotomía, digamos, del visum del Santorini y ver a ver si eso, y quizás colocarle un stent para descomprimir también y ver si con eso mejoran los cuadros. Así que bueno, en este contexto vamos a dar por terminado el ciclo de este año. La verdad que ha sido un placer compartir con ustedes, como siempre, tantos casos tan interesantes. Y bueno, en marzo del año que viene nos veremos nuevamente y les deseamos que tengan unas lindas fiestas en familia, con los afectos, que disfruten, y bueno, y que empecemos un año mejor para todos el año que viene y nos encontremos nuevamente, si Dios quiere, en marzo. Así que un abrazo muy grande, un cariño muy grande a todos, Nifuri, Ángel y todos los amigos de Santa Fe. Muchas felicidades y nos vemos entonces en marzo. Muchas gracias, Miguel. Nuestro saludo.
¿Comentarios? ¿Comentarios? Usted, doctora, comentarios de este último caso.